Usted está escuchando Radio Virgen de Fátima, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Sintonizas Radio Fátima. Sintonizas Radio Fátima. La Radio Católica. Fátima. Radio Fátima. Sintonizás Radio Fátima Online. Radio Fátima Online. Escucha y vive. Sintonizas Radio Fátima. Muy buenas noches nuevamente a todos los oyentes de Radio Fátima Online y los que nos siguen por el Facebook. Después de una semana nuevamente, por la gracia de Dios, nos encontramos desde este rincón para hacerles llegar entonces la buena noticia, como diríamos. Y antes de dar inicio, damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, misericordioso, lleno de bondad, de ternura e infinito amor. Y a la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, por compartir una noche más, paz y amor. Hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, siendo las 19:05, damos inicio a la buena noticia, recordando un poquito a todos nuestros oyentes, como diríamos, que sigan escuchándonos a través de la plataforma Radio Fátima PY.radio 12345.com y por el Facebook como Radio Fátima. Y como siempre, nuestro tema principal, el tema del día, o sea, la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acababan de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Auspiciado por Jesús y de la mano de Mamita María en la coordinación. Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar. Maranatha. Auspiciado por Jesús y de la mano de Mamita María en la coordinación. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios,
El mejor equipo humano y técnico trabajando para vos en Radio Fátima. Compendio humano y técnico para compartir contigo las mejores programaciones. Fátima. Sintonizás Radio Fátima. Sintonizás Radio Fátima. Muy bien, continuando con nuestro bloque, después de haber compartido y han escuchado el Evangelio del día, según San Lucas, en su capítulo 4, del versículo 16 al 30. Podíamos sintetizar como siempre en una línea. Este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlos hoy ustedes. Esta enseñanza que realiza Jesús lo hace allí donde están, dice, los pobres que reciben la buena noticia, donde los oprimidos son liberados y donde la gracia de Dios se presenta como alegría, solidaridad y hermandad en la vida de cada grupo humano. El hoy de la salvación que Jesús inauguró en la sinagoga de su pueblo es también para cada uno de nosotros la gracia que continúa hoy en nuestros días. Podemos ver en este pasaje del Evangelio el ejemplo que Jesús nos demuestra como una lección hermosa de la lectura bíblica de la palabra de Dios en la iglesia. Este texto en la que Jesús recurre a un texto del Antiguo Testamento del profeta Isaías, cuyo ejemplo debemos de seguir y no despreciar por viejos, como diríamos. Por ello, Jesús, al terminar la lectura y cerrar el libro, dice a la gente en la sinagoga: estas palabras que acababan de escuchar se cumple hoy. Él deja que la palabra ilumine su caminar. Debemos de entender que la vida y la misión de Jesús es a la luz de la palabra. El Antiguo y Nuevo Testamento constituyen algo propio de nuestra fe cristiana, pues los textos antiguos de la Biblia es un ir a una actualización para el hoy. No olvidemos que Jesús ha venido a salvar al hombre completo. No vino a salvar solamente el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. A Él le interesa el hombre completo, no solo el cuerpo y la comida, y tampoco el alma y la gracia, sino la persona íntegra y en todas sus reacciones. Recordemos que su misión es salvar a los hombres en todo tiempo, pues Jesús sintetizó su misión en 5 puntos cuando desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret
se pone de pie para leer las Escrituras. En ella presentó su plan de trabajo, diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Isaías en su capítulo 61 del 1 al 2. A proclamar la liberación a los cautivos. También los podemos ver en Isaías, continuación del versículo 1-2. A dar la vista a los ciegos. Isaías en su capítulo 42, también del versículo 7 al 49 y 9, siervos del Señor, a dar la libertad a los oprimidos. Isaías 58, versículo 6, y proclamar el año de gracia del Señor. Podemos verlos en San Lucas, en su capítulo 4, versículo 18-19. Podemos ver que la actuación del Espíritu Santo unge y domina su existencia. Por ello, el plan de Jesús es una propuesta llena de esperanza y de alegría, pues el contenido de su anuncio será ahora en más siempre una buena noticia para los que quieran oírlo. A partir de este texto de Isaías, en la cual acentúa su convicción personal de que la actuación del Espíritu Santo unge y domina toda su existencia. Por eso su plan es una propuesta llena de esperanza y de alegría. El contenido de su anuncio de ahora en más siempre será una buena noticia para los que quieran oírlo. El hoy salvífico se hace efectivo para cada gente que cree. El Espíritu, que es viento y energía, pone en movimiento a Jesús. El Espíritu, que es respiración vital, penetra en Jesús y lo hace ungido, enviado para realizar la salvación. Desde adentro y desde fuera, el Espíritu nos impulsa. Jesús añadió nada más, porque sus palabras nos reflejan el significado de su predicación y en especial de sus intercesiones en favor de los más necesitados, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Él es el Cristo, es decir, el ungido de Dios para traernos la salvación. Por ello, y como siempre, acudamos a la Santísima Virgen María. Ella es testigo de las cosas que ha vivido al lado de su Hijo. Ha vivido en carne propia las maravillas de Dios y nos pide que creamos que Jesús salva. Debemos ser testigos. María demuestra que el Señor hizo en ella. Lo demuestra, como diríamos, Él, o como diríamos, todo lo que ha escuchado a su Hijo, ella lo medita y luego la pone en práctica. Y también nosotros debemos de pedir que el Señor Jesús nos cambie también. Podamos poner también en práctica toda
diríamos, esta síntesis de la cual Él vino a demostrarnos cuando en este pasaje de hoy, como diríamos, se hace realidad. Amén.
Santas misas, rosarios, programas en vivo. Fátima. Sintonizas Radio Fátima. Sintonizas Radio Fátima. Muy bien, y siguiendo entonces, como siempre, después ya de haber compartido esta reflexión, como diríamos, y tal vez lo hayan vuelto a leer este pasaje, y también haber pedido, haber meditado, como decimos, o llevarlo inclusive a la contemplación para ver qué es también lo que el Señor hoy en este pasaje de San Lucas en su capítulo 4 del versículo 16 al 30 desea hacernos llegar o decir algo en nuestro interior, toda vez que nos hemos propuesto, como diría, pidiendo de lo alto la asistencia del Espíritu Santo para iluminarnos, para darnos a entender a qué se refiere este pasaje del Evangelio. Podíamos ver que es el comienzo de la vía pública prácticamente de Jesús, y como también Él era como parte del pueblo judío, asistía también en las sinagogas, y en este pasaje vemos que a Él le tocaba, como diríamos, leer las Sagradas Escrituras, así como lo hacían otros tal vez, como él también era un maestro. Entonces, abriendo, dice, el rollo, desenvolviendo, ve y justamente abre este pasaje de la cual es, como diríamos así, del profeta Isaías del Antiguo Testamento, y comienza a hablar que el Espíritu de Dios, dice, está sobre mí, y que todo esto que él acababa de leerlo, dice, se ha cumplido hoy. Entonces, toda la gente que lo escuchaba, y lo escuchaba con mucho respeto, con admiración de todo lo que estaba diciendo. Entonces él, como diríamos, sintetizando todo lo que él tenía por misión, lo hace en estos 5 puntos, en la cual podíamos volver a resaltarlo. Y estos 5 puntos son, diríamos así, hace resaltar leyendo. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Si viéramos un poquito todo lo que Él ha venido y lo que el Padre le ha enseñado para que nos comunique, estos son los puntos en los cuales todo lo hizo Él. ¿Qué es lo que vino a hacer? Vino a enseñarnos, vino a anunciarnos que el reino de Dios estaba presente en medio de nosotros.
dar también, dice, la vista a los ciegos, no solo también curar, como se dice, o aquellos que físicamente estaban, sino también a nosotros que muchas veces no estamos ciegos físicamente, pero estamos ciegos espiritualmente, porque no vemos, diríamos, las obras, o no vemos en nuestro prójimo al rostro de Jesús, no vemos en nuestros hermanos más necesitados, diríamos, la necesidad, o que muchas veces alguien necesita de que lo aconsejemos, de que lo hablemos, que le llevemos también la buena noticia. También las curaciones que hacían físicamente. Y también nosotros necesitamos curarnos de nuestros pecados, como diríamos, porque estamos enfermos y Él es el que nos va a curar, no solo físicamente, sino espiritualmente. También dice que ha venido a dar la libertad a aquellos oprimidos, a los presos, pero que tampoco es, como diríamos así, aquellos que están privados de su libertad en las cárceles, sino también se refiere a cada uno de nosotros que estamos, como se dice, privados de la gracia de Dios, porque estamos en la cárcel de nuestros pecados. Sí, estamos encerrados en ello y no buscamos la forma de liberarnos de ello. Y uno de ellos es lo que tenemos ya, el sacramento de la misericordia o de la reconciliación. No olvidemos el pasaje del hijo pródigo o del Padre misericordioso, que a pesar de todo lo que había hecho su hijo menor, lo perdona y lo recibe nuevamente con los brazos abiertos. Es así también como Jesús o Dios Padre quiere que cada uno de nosotros también reconozcamos nuestra falta y nos encaminemos nuevamente hacia Él, hacia el camino indicado, por más estrecho que sea, pero es el camino seguro de llegar también un día, gozar, dice, de la vida eterna y reconocer que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta y todos estos puntos que Él vino o lo ha sintetizado, lo cumplió. Dar todo, y Él lo hizo, y dar la libertad, y proclamar también, como diríamos, el año de gracia, porque estando en ese tiempo Él les hablaba, el reino de Dios está entre ustedes, y es una gracia de proclamar, como diríamos así, un año de gracia, en la cual Él, como se dice, nos invita a la reconciliación y así volver a estar en gracia. Entonces, pidamos al Espíritu Santo también, como a Él le fue guiando, escuchar su palabra y ponerla en práctica, guiado por el Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser instrumento de Él y ser mensajeros también, ser como aquel que el Mesías ha sido ungido, dice Jesús. Seamos también entonces misioneros, seamos también, como se dice, aquellos discípulos que llevan la palabra para aquellas personas que más lo necesitan. Eso debería ser.
Es el momento también de levantar nuestra mirada y orar entonces unos por otros. Oremos y no olvidemos que Él nos ama tanto, dice, y nos ama con un amor de Padre que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pidamos también y no olvidemos a nuestro ángel de la guarda que está allí acompañándonos y que muchas veces lo dejamos de lado. Oremos entonces. Y ante todo, pidamos perdón por nuestras faltas, porque somos hombres débiles y pecadores. También es el momento de dar las gracias por todos los beneficios recibidos en el día de hoy, por nuestra salud, tanto personal como familiar, por un día más de nuestra existencia. Darle las gracias, reconocer antes de dormir y al despertar, por la salud que nos da. Y para todos aquellos que estén en su lecho de dolor, ya sea en los hospitales o en las casas, para que al recobrar la salud física puedan volver al redil, venir a dar gracias aquí en la parroquia y unidos todos juntos como las demás comunidades que formamos, escuchar primero la palabra y luego también participar de la mesa eucarística, o sea, alimentarnos con aquel pan que nos da la vida eterna, su cuerpo y su sangre. Entonces, después de dar las gracias, presentemos nuestras peticiones, todos aquellos anhelos que tenemos, pero pidamos que su voluntad sea también nuestra voluntad, no exigirle. Él sabe el día, el momento y los segundos precisos en la cual Él nos va a dar la gracia que hemos pedido para nuestro bien. Seamos humildes y esperemos como se dice. Pedir también al Espíritu Santo para que cada día aumente nuestra fe. Sí, porque ello necesitamos para realizar todo esto. Y que también podamos cumplir estos 5 puntos que el Señor Jesús vino a sintetizarlo todo. ¿Cuál fue su misión? ¿Cuál era su meta? Porque todo ello lo podemos sentir y recibir y ser también portadores de la palabra con la gracia del Espíritu Santo. Y también hacerle llegar, como siempre, desde este rincón, para todas las personas que hoy cumplen un año más de vida o algún aniversario especial, decirles simplemente, como siempre, muchas felicidades y que lo cumplan con la bendición de lo alto y de la Santísima Virgen María. Pidan siempre, ella que es la gran embajadora ante su Hijo Jesús, y presentarle nuestras intenciones y que nuestras peticiones sean verdaderamente para nuestro bien. No olvidemos ello y no nos apresuremos y por ello queramos, como se dice, maldecir o decir que Dios no me escucha y esto, aquello, ¿dónde está cuando lo necesito? No, Él está siempre presente, por más que nos sintamos, y Él nos escucha también. Y que todo este resto de jornada que nos queda, como diríamos, lo pasen muy bien y puedan volver a leer cada día las citas bíblicas, tener a mano, como se dice, el guía de las lecturas. Eso necesitamos, estar entonces. Muy buenas noches nuevamente y que muy pronto en la otra ocasión nos volvamos a encontrar y así hablarles un poquito, como se dice, y reflexionar
sobre el pasaje que corresponde al día en que nos volvamos a encontrar. Muy buenas noches, paz y amor. Gracias. Sintonizas Radio Fátima. Sintonizas Radio Fátima. Ya no te encuentras solo. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Eso es todo, amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes.